Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien logró abrirnos un espacio en su agenda que por demás Paola está en este momento a full, Lo por, sacamos de una reunión, Juan Pablo. imagínese, y está además todos estos días en el Congreso de la República haciéndole seguimiento a los distintos proyectos que se vienen tramitando. Eso sí hay que decirlo, no con mucho éxito, no lo digo por el ministro, sino en términos generales, porque los proyectos no avanzan debido al plan Tortuga que se ha establecido o que se está dando al interior de las comisiones, al interior de las plenarias en el Congreso, ¿no? El ministro Juan Pablo, muy juicioso, ha estado pues pendiente y obviamente impulsando desde su cartera el proyecto de adición presupuestal, que es como ese presupuesto chiquito, si uno puede llamarlo así, o mini presupuesto general de la nación, porque como aprobaron el año pasado una reforma tributaria, entonces hay unos recursos adicionales que se deben adicionar al presupuesto. El Ujú. ministro o el gobierno nacional impulsó esta edición o propuso que esta edición inicialmente fuera de 17 billones de pesos y adivine en qué cifra va. O sea, los congresistas ya quieren que sea de más de 70 billones de pesos y pues de eso también le vamos a preguntar. Pero si quiere arranquemos por la noticia del día, A ver, que es la inflación. sí, Paola, esa es una noticia importante porque se está cumpliendo incluso lo que dijo el ministro Campo, lo que también ha anticipado el ministro Bonilla, y es que la inflación empieza a aflojar. Sí, señor, pues saludamos a esta hora a quien sigue la W al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Gracias por estar con nosotros, ministro. Y bueno, es una buena noticia que por segundo mes consecutivo siga cediendo terreno la inflación. ¿Qué decir sobre eso, ministro? Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, Ustedes me están preguntando de inflación. Efectivamente, el, el informe del DANE de ayer mostró que llegamos a un segundo mes con inflación descendente y que entre marzo y mayo de este año la inflación ha descendido 98 puntos. Todavía estamos en dos dígitos, todavía la inflación de alimentos tiene implicaciones fuertes en términos de que tiene un acumulado de atrás y eso no se elimina, simplemente que los 4 últimos meses los precios vienen bajando, pero el acumulado del año anterior todavía pesa, tiene una cola muy larga Mm. y no vamos a ver toda una reducción mayor de alimentos, sino con el transcurso de los siguientes meses. Pero Lo que es ministro, cierto, sí, sí, es que quería lo preguntarle, que es ministro, cierto perdóneme, pero eso significa que los precios, vamos a ver a los precios bajar o estabilizarse, porque pues el anhelo de muchos colombianos sería que ojalá todo esto que vimos subir de una manera desbordada no, no voy a decir en los meses, sino en los años anteriores, por cuenta de pandemia y demás, pudiese bajar un poquito, o eso es muy difícil y lo que viene es más bien como una estabilización de precios que nos permitirá por lo menos que no sea ese constante subir y cambio de tarifas que afectó tanto el bolsillo de los colombianos. bueno, ya vieron aquí cámara, Eso, ya sí, los ahora sí lo tengo. vemos. Hola, ministro, ¿cómo está? Qué Hola, gusto hola, ¿cómo saludarlo. están? Bueno, no, el tema es que efectivamente estamos en un proceso de descenso de los precios, descenso de inflación. Ese debe continuar, es la expectativa. Y lo que tenemos proyectado es una inflación de 9,5 al final del año, lo cual significa que tendríamos que bajar todavía 300 puntos más respecto a lo que hoy tenemos. Y que hay dos elementos que hay que combinar y comparadamente. Uno, que la inflación de alimentos efectivamente va bajando porque hay mejor abastecimiento, hay mejores cosechas, eh, los colombianos han encontrado mejores condiciones en compra de bienes de frutas, verduras, cárnicos y granos, mientras que lo que hoy está afectando la inflación es la gasolina. Ujú. La gasolina está subiendo, la gasolina corriente, y va a seguir subiendo hasta cerrar el umbral con el precio internacional, para lo cual nos falta todavía 5 meses más de ajuste para cerrar la gasolina sin tocar el diésel. El diésel Ujú. habrá que tocarlo en algún momento, pero primero cerremos la brecha de la gasolina y entonces estamos mirando qué hacemos con el diésel. El compromiso desde octubre del año pasado es que comenzamos a revisar los precios del diésel desde junio para julio. Efectivamente estamos comenzando a revisar qué hacemos con eso. Pero por lo pronto,
vamos a cerrar primero es la brecha en gasolina. Sí, Lo que eso que usted nos significa está diciendo, ahora es, ministro, es muy importante porque pues muchos dicen o creen también que pues para seguir cerrando ese déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pues en algún momento también va a tocar subir el precio de la CPM, que es el que impacta directamente a los transportadores de carga. Entonces estamos hablando que hasta cuándo no se va a tocar, o por lo menos en lo que ustedes tienen estimado, cuándo empezarían esas alzas. quedamos en revisar en el mes de julio si hacemos algo en el mes de julio. Todavía no hemos llegado a ninguna conclusión. Lo que es cierto es que nosotros queremos mantener la senda descendente de la inflación y no tocar con otros temas ese proceso. Por ahora lo que está definido es seguimos subiendo por 4 o 5 meses más el precio de la gasolina corriente y cerramos esa brecha. Al cerrar esa brecha ya nos queda el tema del el diésel para comenzar a trabajarlo. Entonces yo no podría adelantar todavía si vamos a tomar alguna decisión con diésel para el mes de julio o si vamos a esperar a cerrar la brecha de la gasolina corriente. Yo lo que no quiero es que impactemos más la inflación. Claro. Sí. Bajo esa perspectiva, prefiero cerrar primero la brecha de la gasolina y luego sí empezar a tocar el diésel. En esa línea de la lucha contra la inflación, es innegable que una de las estrategias que se ha asumido por parte del Banco Central, del Banco de la República, es el incremento de las tasas de interés, que además han venido en un ritmo ascendente desde hace ya varios meses, al punto que ya muchos nos preguntamos, e incluso ustedes en el gobierno se preguntan, bueno, ya, ¿hasta cuándo? Ya no más. ¿Usted cree que con estos 2 meses que se completan ya de descenso, de control en la inflación, llega el momento para que el Banco de la República empiece a bajar también tasas de interés? ¿O eso todavía, usted que está en la Junta además, no lo ve tan sencillo? No, yo sí lo veo ya factible, pero el ¿Sí? tema es, efectivamente la tasa de intervención subió drásticamente hasta 100 puntos mensuales, subió de 1,75 a 13,25 en un periodo apretado de tiempo. Lo que nos dicen los datos de inflación de abril y mayo es que ya no hay espacio para que las tasas de intervención sigan subiendo. La tasa de intervención está hoy casi 100 puntos por encima, mejor, casi 100 puntos por encima de la tasa de inflación, lo cual no quiere decir que le vamos a pedir a la Junta que comience a bajar ya. No, el proceso es que creo que en la Junta de este mes podemos decir que el incremento de tasa de intervención terminó y que podemos ahorita estabilizar la tasa y mirar en los 2 meses siguientes, con 4 meses de datos de inflación, si podemos empezar a bajar. Si logramos llegar a la meta de 9,5 de inflación al final del año, encontramos que el banco tiene un espacio para comenzar a bajar en el segundo semestre y que deberíamos tener esa buena noticia. No sé exactamente cuánto, ni va a subir, ni va a bajar a la Eso le iba a velocidad como preguntar, subió. ministro, que cuánto, porque pues sí es lo mucho, o muchos se preguntan pues No, pues que es cuál que, es lo que, imagínese. pues Mm. hasta dónde podría llegar esa tasa de interés del banco. Evidentemente el tema es en qué momento podríamos volver a una inflación de 3% para que el banco proceda a seguir bajando. Pero si logramos una inflación de 9,5 al final del año, que quiere decir que la senda descendente de la inflación sigue, podríamos esperar que el banco se moviera hacia abajo entre 200 puntos, algo básico, pero yo no me atrevo a decir, eso es una discusión que hay que Sí. desarrollar en el banco, pero creo que la buena noticia es que este mes no subirían las tasas, mantendrían estables y Mm. a partir del mes de septiembre podría empezarse a ver bajas reducciones en la tasa de intervención. Sí, ministro, para cerrar el tema de inflación, y para que se cumpla eso que usted está diciendo, pues que siga descendiente hasta final de año, llegue a 9,5, ¿qué se va a hacer específicamente en el rubro de alimentos? Porque muchas personas sí dicen,
¿por qué nos están diciendo que, por ejemplo, en mayo bajaron los precios de los alimentos si es que seguimos viendo que No, todo está muy mire, caro? le leo rapidísimo un par de comentarios. Escriban a Mercedes Martínez, ministro. Dice, ministro, díganos dónde hace mercado, por favor, porque todo sigue muy costoso. Y entonces, Y eso decían ayer también, que el sí, DANE donde hace mercado para decir que en el mes de mayo, porque aquí sí es importante aclarar que ese dato es del mes de mayo, pues haya bajado el precio de los alimentos, ministro, y qué se va a hacer para que en efecto pues mire, sigan bajando. el otro ministro, perdóneme, dice, los recuerdos de mi bebé. Yo soy ama de casa. Sí, hay que decir que el mercado de plaza, como la papa, el tomate, la cebolla y algunos vegetales han bajado, pero de lo demás, nada. A ver, ministro. Pues efectivamente, los que más impactan la canasta de inflación por alimentos es el FRUBER, frutas, verduras, y es la que tiene comportamientos estacionales. Entonces, ¿qué fue de qué es lo que estamos hablando? Que nosotros llegamos a ver un incremento de los precios de la papa y los precios de otros bienes muy por encima del año pasado, y hoy el precio de la papa, el precio del plátano, el precio del tomate, estos han bajado eh, a precios que son comparables a los que teníamos hace 2 o 3 años. Eso no significa que el precio de los alimentos caiga a cero, simplemente que si lo comparamos con el que teníamos hace 6 meses, hoy es menor. Eso es lo que sucede. En el caso de granos y cárnicos, lo que se empieza a ver es una estabilización de precios. Mm. Bien. Bueno, ministro, pasemos la página de la inflación y de las tasas de interés y entremos en el dólar. Ayer aquí en la W en la mañana con Julio Sánchez, el exministro Alberto Carrasquilla dijo, no, es que el dólar está bajando porque el mercado ve que se están de repente frenando o que no van a pasar las reformas que quiere el gobierno Petro y eso entonces le da un respiro a la divisa. Más tarde, también ayer en la mañana, tuvimos a un analista que nos dijo que no, que esto es en realidad una situación de mercados a nivel internacional que está ambientando la caída del precio del dólar, que sin duda se convierte en el alivio del bolsillo para muchos. ¿Cuál es la perspectiva suya y desde el Ministerio de Hacienda, por supuesto, sobre los motivos que llevan a esta descolgada poderosa del precio del dólar que imagínese, ya nos tienes acariciando los 4.100 pesos cuando hace unos meses estábamos, era acariciando los 5.100? Sí, señor, y ustedes ven que el proceso de caída del precio del dólar o el proceso de revaluación ya tiene 25 días. Es decir, no tiene nada que ver con el proceso de esta discusión de que hace Carrasquilla de que esto es un tema de la coyuntura por unos audios, nada que ver con eso, ni con unos proyectos. Los proyectos, entre otras cosas, siguen su curso en el Congreso. Siguen su curso en el Congreso, ¿qué quiere decir? Que la reforma a la salud ya tiene un primer debate en comisión económica, en comisión de Cámara, y entra a plenaria de la Cámara. La plenaria de la Cámara ayer votó, no todavía el proyecto, sino votó recusaciones, votó impedimentos, que ese es un proceso que es normal en el curso legislativo. Primero tiene que resolver todos los impedimentos, recusaciones, etcétera, para poder entrar a debatir. Es decir, que ya superado el periodo de impedimentos, la plenaria puede comenzar a discutir el proyecto. Eso en el caso de la salud. En el caso de pensiones, la comisión está en proceso de discutir la ponencia para sacar primer debate. Y en el caso laboral, este es en la comisión séptima de Senado. En el caso laboral, es la comisión séptima de Cámara, está todavía en proceso de revisar si puede construir una ponencia o no. Las reformas siguen adelante, Sí. no se han parado. Ministro, entonces teniendo en cuenta eso, que usted pues dice que no tiene que ver una cosa con la otra, también se ha pues discutido otra teoría que tiene que ver pues con el negocio que se hizo entre el grupo Gilinski y Nutresa, la empresa de alimentos Nutresa, que pues hizo que llegara bastante recurso, capital al país, capitales al país, y que por eso entonces la divisa estadounidense empieza también a ceder.
¿Cuál es la razón para usted, para el Ministerio de Hacienda, para el gobierno, para que el dólar pues esté bajando a esos niveles? ¿Tiene que ver algo el tema del negocio de Gilinski y el GEA? El negocio de Gilinski y el GEA lleva más de un año. El tema es simplemente la concreción que se hizo ahora en términos del control que tenía sobre la empresa. Pero ese negocio viene de tiempo atrás y los flujos de recursos vienen también de tiempo atrás. O sea, no son los que están dando este comportamiento. Efectivamente, hay una visión de qué está pasando en los mercados internacionales y qué nos está dando de condición de seguimiento del mismo. Yo insisto, el precio del dólar viene bajando desde hace 25 días de manera sostenida y eso se origina en los cambios que se están dando en el mercado internacional y simultáneamente una renovación de la confianza de los inversionistas en el mercado colombiano. Creo que ha servido para eso el tema de clarificar qué es lo que estamos pensando con los hidrocarburos y qué es lo que estamos pensando con las exportaciones colombianas. Dice Mystic Daniela. Entonces, malo si sube, malo si baja, no, pues de hecho. No, nadie está diciendo nadie que ha sea dicho malo. O sea, No. Es que a veces. Solo queremos entender las razones explicadas correcto. desde el gobierno. Óigame, ministro, yo solamente quiero leer un comentario que hace Nelson, que además lo está poniendo y lo está poniendo y lo está poniendo de manera constante, para que usted me responda esto, si esto es verdad o es mentira. Así, simplemente, verdad o mentira. Dice, ¿con qué autoridad académica habla el ministro Onilla si su gobierno ha propuesto imprimir dinero? El gobierno Petro, su gobierno, ¿ha propuesto imprimir dinero, ministro? El presidente ha planteado que el Banco Central podría mirar unas opciones de política de crecimiento y empleo, y entonces lo que ha planteado es que podría poner algunas alternativas. Lo que quiero decirle en términos generales es que el Banco de la República todo el tiempo está imprimiendo dinero. El gobierno no imprime dinero. Es el Banco de la República el que imprime dinero. Y el Banco de la República imprime dinero para inyectar a la economía de liquidez. Sí, ministro, usted ahora nos está hablando de las reformas del gobierno nacional y quisiera preguntarle cuál va a ser el costo y el impacto fiscal de la reforma a la salud. Y se lo pregunto porque muchos de los críticos, de los opositores de este proyecto dicen que el impacto es incierto. Mientras no sepamos qué proyecto finalmente termine aprobado, yo no puedo tampoco decir cuál es el impacto fiscal. Lo que sí quiero precisar es que muchos han hecho unas cuentas de servilleta. ¿Qué quiere decir esto de cuentas de servilleta? Que si uno mira cuáles son las fuentes de financiamiento que hoy tiene la salud y miramos cuáles son las fuentes que llegarían después de la reforma, vamos a encontrar que estamos hablando de las mismas fuentes y lo que cambia es la forma como se administra. Entonces, veamos. Hoy tenemos 4 fuentes de salud, 4 fuentes de financiamiento del sistema de salud. Primera, el Sistema General de Participaciones. Esos son más de 16 billones de pesos. ¿Para dónde van? Para los territorios. ¿Bajo la forma de qué? De salud pública. La administran los territorios. Segunda fuente de financiamiento, unos impuestos de destinación específica que va desde juegos de suerte y azar, impuestos a los cigarrillos, a las bebidas, licores y otras cosas que van con destinación específica y quiénes administra y a quiénes llega a los territorios. Sí, y que eso se suma a lo que hacen los territorios con salud pública. Hoy van a seguir haciendo eso. Ministro, pero una pregunta, es que quisiera hacerle pues una contrapregunta. Usted dice que no se tiene establecido ese impacto porque pues no se saben cuáles van a ser los proyectos, bueno, en fin, pero ¿acaso los proyectos de ley no tienen que tener y no tienen que prever un impacto fiscal antes pues de hacer todo ese trámite en el Congreso? Sí, señora, tiene que tener un cálculo de impacto fiscal, pero como esto ha venido cambiando todo el tiempo en términos de qué es lo que se presume, los cálculos que se tienen son ya desfasados y tenemos que esperar qué es lo que termina saliendo del Congreso. De hecho, para la discusión final ya tenemos que tener la versión sobre la cual tenemos que emitir un concepto. Sin ese concepto no pueden llegar a la discusión final. Pero vuelvo entonces con los temas del financiamiento. Entonces, tercera fuente de financiamiento de salud, el régimen subsidiado. Esos son 35 billones casi que todos los paga el Estado. ¿Dónde se ejecuta el régimen subsidiado? Aquí viene toda la discusión. La mayor parte de los afiliados del régimen subsidiado en Colombia están fuera de Bogotá. En Bogotá solamente tenemos 1,5 millones de personas del régimen subsidiado. El resto, 25 millones, están
distribuidas por todo el territorio. El gran interrogante es por qué hay problemas en la atención de las personas del régimen subsidiado y qué pasaría si esto se construye como territorio saludable. Y territorios saludables, que es lo que construyen los territorios a partir de salud pública, más la atención a este tipo de población. Y la cuarta fuente de financiamiento es el régimen contributivo. En Colombia hay 23 millones de personas afiliadas al régimen contributivo, de las cuales 11 cotizan. Bien. Y el resto son beneficiarios. Bueno, esos que cotizan están pagando el 4% los empleados, porque la reforma tributaria del 2012 le quitó el aporte patronal a los empresarios y eso hoy lo paga el presupuesto general de la nación. De tal manera que la fuente de financiamiento en la práctica es casi 90% recursos públicos. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Al construir territorio saludable se organice una política de prevención que no se pudo construir en estos 20 años de vigencia de la Ley 100. Esa es la base, pero los recursos son el Sistema General de Participaciones, impuestos de destinación específica y régimen subsidiado, para mirar entonces en términos reales cómo se manejaría el contributivo y quiénes hacen contributivo, y si podemos organizar en el contributivo un régimen de prevención de la salud y no simplemente que las personas vayan y recurran a urgencias para resolver los problemas cotidianos que tienen. Bien. Paola, me dicen que ya al ministro se le está acabando el tiempo, igual lo sacamos de una reunión muy amablemente, nos acompaña hoy en Sigue la W, y lástima, ojalá otro día podamos hablar más largo porque tenemos infinidad de temas que giran en torno al futuro del país, pero bueno, adelante, Paola. Pero sí, vamos cerrando. Una cosita chiquita, ministro, y es que también se está discutiendo en el Congreso de la República, lo decíamos, el proyecto de adición presupuestal, y aquí hemos podido ver cómo muchos congresistas pues le están colgando perlas a ese proyecto que ya va en casi 80 billones de pesos, cuando se había propuesto pues que la adición fuera solo de 17 billones, y dentro de esos 80 billones, ministro, pues está el presupuesto que se va a asignar al Ministerio de la Igualdad, por ejemplo. ¿Qué decir específicamente sobre eso? Porque se está proponiendo que de primerazo este ministerio tenga 1 billón de pesos de presupuesto. Eso es un montón de plata, ministro. La adición presupuestal es una propuesta del gobierno. Está por una cifra por debajo de 17 billones, está prevista con ingresos esperados ciertos, no con ingresos que no existen, no se va a financiar con deuda, y lo que tenemos es que los congresistas han hecho una serie de proposiciones, más de 240 proposiciones, que cuando uno las suma da 85 billones. Y la respuesta que ya le dio el gobierno a los congresistas es que esos son este que estamos discutiendo no es el presupuesto del 2024, que lo que estamos discutiendo es simplemente un adicional al presupuesto del 2025 que ya tiene. ¿Pero cuánta plata hay entonces, ministro? Que estamos adicionando una partecita que solo llega a los menos de 17 billones, usted ya tiene claro que se adiciona a los 405 billones del presupuesto del 2023, que aquí lo estamos discutiendo el presupuesto del 2024. Entonces, bajo esas condiciones, lo que llegamos a un acuerdo es, nosotros solo estamos identificando los proyectos de inversión que son que tienen capacidad de ejecutarse en lo que resta del año. Proyectos de inversión que estén en fase 2 o fase 3, es decir, que tenga factibilidad y estudios de detalle, que además tenga resueltos problemas socioprediales y que además tenga resuelta la viabilidad financiera. Y entonces uno puede decir que efectivamente, una vez aprobado esto, podemos identificar para que esos proyectos se saquen a licitación y se adjudiquen y tengamos el país en obra en el segundo semestre. Eso es lo que va en la adición, no más. Y para el Ministerio de la Igualdad hay una expectativa de una plata, se tiene previsto 500.000 millones.
O sea, la 500.000. mitad de lo que están proyectando, la mitad. Pues es que como son 5 viceministerios que va a tener. Pues bájele la Necesita mitad al plática presupuesto. eso. Bueno, ministro, mire, yo le voy a hacer aquí un listado de cosas que me hubiera gustado conversar con usted sobre costo que puede estar generando la decisión de la Corte Constitucional sobre las pensiones para las mujeres, el arancel que se anuncia para los carros eléctricos que puede pues traerle plata al Estado, pero desestimula los carros, actualización de los recursos que se le giran vía ADRES a las EPS, porque tengo entendido que las EPS están pasando un momento muy difícil y por más que haya cambio en el sistema de salud, esto no va a ser de aquí a diciembre y en cambio algunas EPS sí van a estar pasando aceite de aquí a diciembre. Quiero hacer una pregunta final sobre las marchas de ayer, que sin duda, y aquí hicimos el cubrimiento, fueron multitudinarias, mucha gente en las calles, mucha gente en la Plaza de Bolívar, hasta en poblaciones medianas, Buenaventura, las calles repletas, que habla esto de un clamor popular sin duda, pero para nosotros los periodistas pues quedó un sinsabor, y fue el del presidente de la República haciendo un mensaje que pareciera querer generar una confrontación entre los colombianos y los medios de comunicación. Desde su perspectiva, usted que además es un académico, un hombre con quien hemos tenido una relación de diálogo y de consulta permanente, nosotros los medios somos tan malos como nos ven desde las toldas de la Colombia humana, del pacto histórico, o no somos tan malos y de pronto se nos está satanizando un poco. Bueno, vi una valla que decía que nosotros somos satánicos. ¿Usted qué opina de eso, ministro? Bueno, espérate, de las preguntas anteriores le voy a contestar una. No le vamos a poner impuesto a los vehículos eléctricos. Este es un tema que la DIAN identificó, de que en Colombia se estaban importando híbridos a nombre de eléctrico y con reducido arancel, cuando en verdad siguen siendo vehículos de gasolina. Y entonces lo que han venido identificando es que hay necesidad de clarificar qué es un híbrido y qué es un vehículo eléctrico, en donde la potencialidad sea efectivamente eléctrica y no que estemos metiendo híbridos en donde el 80% del consumo sigue siendo gasolina. Bueno, listo. Y por lo otro, por los medios, pues la discusión es que nosotros tenemos que mirar a los medios en términos de que son voces de opinión en el país y existen desde los más grandes hasta los medios alternativos y los medios de las regiones comunitarios, y queremos seguir conversando con todos. Conversación con todos, ¿no? Muy bien, ministro, pues muchísimas gracias por estos minutos. Pero Consigue Juan la Pablo, W. regáleme un minuto. Pero el la ministro última, tiene que ir, Mauricio. No, es una Mauricio, la ñapa. pero es que le dije al ministro que la última. Bueno, rápido, por favor. Me da Eh, pena con el ministro. También tengo que ir. No, tranquilo, ministro. Solamente es para última, preguntarle por por favor. una hoja de vida que está en la página de aspirantes de ya. la Presidencia de la República, Ujú. y es de Claudia Liliana Cortés. Ella va para la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, UPRA. Ella, bueno, se dice su compañera sentimental, su novia. ¿Hay algún interés ahí particular? Mire, para empezar, es mi esposa. Ah, Llevo con ella más de 20 años. Es especialista en temas agrarios. Yo no le estoy nombrando. Fue la ministra de Agricultura que la conoce de tiempo atrás y que le propone que dirija una entidad en la que ella ha trabajado más de 10 años. Sí, Es decir, no está llegando porque yo esté diciendo. Es la ministra que la conoce. listo. Ministro, Listo. gracias por responder esta última pregunta de Mauricio. Gracias por acompañarnos. Ya tendremos más espacio para seguir hablando de los temas que son necesarios de nuestra economía. Una buena tarde para usted y gracias por acompañar en Sigue la W.